La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que el sector agropecuario? Lo que comemos cada día. El ingeniero Héctor Acosta le fue viceministro de Agricultura, es actualmente vicesecretario de la Secretaría de Agropecuaria de la Fuerza del Pueblo y es miembro de la dirección ejecutiva de la Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Jacqueline. Muy buenos días, ingeniero. Muy complacido, agradecido de que me haya invitado a su interesante programa. Este es tu debut. Estamos a sus órdenes. Este es tu debut. Un comentario al margen, me gustó mucho el tema del nacional haitiano. Fue muy bien asesorado en la adopción de sus apellidos en República Dominicana. Apellidos ilustres. Héctor, obviamente el tema todavía es el discurso del presidente del 7 de marzo, porque tiene mucho contenido relacionado con el sector agropecuario. Yo sé que hubo una rueda de prensa, pero fue básicamente del área económica. ¿Cuál es el punto de vista del área agropecuaria o tu punto de vista sobre las propuestas del presidente? Bueno, claro, o sea, escuchamos con mucha atención el discurso del presidente. Siempre desde la Fuerza del Pueblo vamos a estar apoyando y aplaudiendo todas las medidas que vayan a favor del pueblo dominicano, sobre todo en el contexto de esta crisis del COVID, que se ha agravado obviamente con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Es muy positivo que el presidente haya empezado a entender que estaba en medio de una crisis, porque su alocución del día lunes 7 de lo corriente contrasta mucho con el discurso de... Entonces el del anterior, el del antes del 27 de febrero. No, el del 7, ahora del 7, lunes 7 de marzo, contrasta mucho con el discurso de rendición de cuentas, donde nos pintaba un país de ensueño, donde no hay aparentemente ningún tipo de problema. Bueno, en todo caso el presidente inicia su discurso también hablando de un despegue de la economía en el año 2021, dentro del contexto del COVID, y señala el crecimiento anunciado por el informe del Banco Central sobre la economía, de un crecimiento de 12.3%, que como ha mencionado en diferentes ocasiones el presidente Leonel Fernández, es un crecimiento irreal. ¿Por qué irreal? Porque se trata de un rebote estadístico. ¿Por qué es un rebote estadístico? Porque se está comparando el año 2021 con el desempeño del año 2020, que fue un año de pandemia, por lo tanto, de un comportamiento anormal de la economía. Lo correcto sería, como ha señalado muy bien el Fondo Monetario Internacional, que esa comparación fuera con el año 2019, un año prepandemia, y si así se hace... Pero como quiera hubo crecimiento en relación al 19. Y si así se hace, el crecimiento fue de 4.7%, que es un crecimiento real, un crecimiento que está en el orden de la capacidad de crecimiento de nuestra economía. Tanto así que las estimaciones que hace el Banco Central para este año es de alrededor de 5% de crecimiento. Pero bien, dentro de las medidas anunciadas por el presidente hay 3 que están dirigidas al sector agropecuario. La vamos a mencionar. La primera de ellas es la decisión de otorgar una gracia de 6 meses a los préstamos que han sido otorgados por el Banco Agrícola. Eso es bueno. Nosotros aplaudimos esa medida. Pero incluye a todos los productores. ¿Cómo asume el gobierno de que hay algunos que no pueden pagar y otros sí? Bueno, en realidad... Digo que ninguno puedan pagar. En teoría, los financiamientos que otorga el Banco Agrícola deben estar dirigidos hacia mediano, tendiendo a pequeños y pequeños productores. La verdad es que la realidad de los hechos es que eso ha cambiado sustancialmente. Pero para nuestro gusto y para lo que era más conveniente era que esa medida incluyera además la gracia de los intereses para los productores más precaristas, que son aquellos de 50 tareas hacia abajo. Pero bien, es una buena medida. La segunda medida del sector agropecuario fue la que de manera inmediata el gobierno va a aplicar un subsidio, que yo no emplearía esa palabra porque entra en contradicción de lo que son los acuerdos de libre comercio, donde realmente los estados no pueden dar subsidios. Y eso es más bien un apoyo a las importaciones de maíz, de trigo, de soya, de harina y de grasa vegetal. Es una medida también que se aplaude, porque la verdad es que fruto de esta crisis agravada por lo de Ucrania y Rusia, pues
el incremento de estos rubros, que son insumos para la producción animal y también para el consumo humano, en el caso del trigo, para el caso del pan, es sumamente conveniente. Sin embargo, creemos que es insuficiente, muy insuficiente, porque los incrementos últimos que han habido prácticamente triplican en algunos casos los precios de estos rubros. Ingeniero, algunos han dicho que esas medidas adoptadas por el presidente favorecerían más las importaciones que la producción nacional y que serían un paliativo, pero crearía otros desequilibrios, sobre todo con los productores locales. Y también por el hecho de que esa especie de apoyo, de subsidio en diferentes áreas no contribuye a un desarrollo del país. No tiene las herramientas para que, con medidas para favorecer el comercio, para la creación de empresas, de empleo y eso, que sí producen riqueza y estabilidad y exportación. Correctísimo, Jacqueline. Incluso usted se me adelantó a la tercera medida, que era la que iba a comentar, pero muy atinado, muy preciso, muy bien sus anotaciones en ese sentido. La tercera medida fue de que inmediatamente el presidente estaba sometiendo al Congreso Nacional un proyecto de ley para reducir a cero el arancel aplicable a una serie de productos de la canasta básica familiar. Bueno, esa medida tiene varias aristas que quisiéramos analizar aquí. Lo primero es que el sector agropecuario, en el caso nuestro en particular, hemos quedado estupefactos con esa medida, porque esperábamos del gobierno el anuncio de un conjunto de políticas públicas, de planes, programas y proyectos orientados precisamente a fortalecer el sector agropecuario para la producción nacional, contrario a aplicar una política de apertura de las importaciones. Las importaciones tradicionalmente han sido el cuco, el dolor de cabeza de los productores nacionales. Pero más aún, es que se olvida que 25 provincias de la República Dominicana, su medio de vida, su sustento depende fundamentalmente de la agropecuaria. Es que se olvida que en el resto de las provincias también se siembra, se cultiva y se cría animales también, aunque no sea su medio principal de sustento. Pero también se olvida que nosotros tenemos una agropecuaria fuerte, una agropecuaria capaz de producir más del 80% de los alimentos que consume la población dominicana. Parece que se olvida también que durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández hubo dos grandes crisis, una crisis financiera y una crisis alimentaria, y también hubo grandes devastaciones por inundaciones en el país. Pero todo eso se tomaron medidas de políticas, programas y proyectos y planes específicos que paliaron esa situación. Yo sé que ustedes no sintieron nunca durante esos años un incremento galopante de los precios de la canasta básica familiar. ¿Por qué? Porque las medidas que se tomaban se hacían con una coordinación correcta. Primero se incentivaba la producción, como usted dijo, eso tiene un impacto en el empleo, en el comercio, en el transporte, etcétera. Generación de divisas. Generación de divisas para el país en los rubros donde somos primero autosuficientes y en lo que somos casi netamente de exportación, como es el caso del banano, del guineo, del aguacate, pero el guineo y banano es lo mismo, guineo, aguacate, el caso del cacao, el caso de la piña, el caso del mango y muchas otras frutas tropicales. Perdón, bueno, hay una confusión, perdón que te interrumpa, Héctor, con el tema de que ya todos esos productos todos estaban entrando con tasa cero. ¿Cuáles son los...? A eso iba. Yo quisiera primero decir, de otra de las aristas de esa medida, es que en realidad para una medida de ese tipo, que como digo, una medida nefasta para el sector agropecuario, no es necesario un proyecto de ley. Eso crea un mal precedente desde nuestro punto de vista, porque eso se puede, en caso que sea necesario, es una medida provisional por 6 meses, eso se puede hacer administrativamente con aduana. Pero yo creo que lo van a hacer administrativamente. Y a lo sumo con un decreto presidencial, pero administrativamente se puede resolver eso sin ningún tipo de inconveniente. La tercera arista es que no sé qué pasó con los asesores del presidente en esa materia. Prácticamente todos los productos que él anunció están libres de arancel bajo el BERECAFTA. Es decir, que no necesitaba esa medida. No necesitaba esa medida.
Y dentro de ellos hay dos que sí aún pagan algo de arancel. Uno de ellos es los muslos de pollo, que todavía están pagando un 35.64% de arancel para este año. Pero en el caso de los muslos de pollo, ya está libre hace mucho tiempo lo que son los trozos de pollo, los despojos de pollo y el trimen. Pero se puede traer la cantidad que sea y no paga impuestos. Pero un pollo entero no se puede traer, antes de esto no se puede traer un pollo entero. Bueno, si se aplicara de manera literal el tratado lo que especifica son los muslos de pollo y los trozos y despojos de pollo. De manera que se puede considerar que un pollo entero no es un pollo, no es un muslo de pollo. Pero en adición a eso, desde la pandemia, cuando hubo el problema de los excedentes de producción derivados de la suspensión de los hoteles y esas cosas, que eran los grandes consumidores, el gobierno se le creó una crisis por falta de planificación para la siguiente producción de pollo, donde faltó el pollo, el precio ustedes saben que estuvo hasta 100 pesos la libra de pollo, y entonces el gobierno de entonces está dando permiso de pollo libre de impuestos. Ahora, ingeniero, si es así, si los productos que el presidente anunció que tendrían tasa cero y que por eso entonces decíamos que eso incentivaría la importación, entonces no hay que preocuparse por esa parte si ya estaban exentos de impuestos. Sí, el tema es el precedente. O sea, una política clara orientada a las importaciones va en contra de los intereses de los productores agropecuarios nacionales. No hay mucho que se criticó el tema del ajo, por ejemplo, sí, en el pasado gobierno. Exactamente. Que decían, que el mismo PRM decía que están quebrando los productores porque se está favoreciendo esas importaciones. Entonces, y había un rey del ajo. No solo, y en este gobierno ha habido un flujo increíble de importaciones agropecuarias en diferentes rubros que han afectado a los productores nacionales. Ustedes vieron en las redes sociales en diferentes ocasiones donde los productores nacionales de Constanza estaban vertiendo en las calles, en los callejones, la producción, tanto de papa, de cebolla, como de vegetal en general. Pero el segundo producto que sí pagaría impuestos dentro de lo que anunció el presidente es la leche en polvo, que todavía en este año 2022 pagaría un 16.80 de arancel. Pero ¿qué pasa? Esa leche nunca se trae al país, por lo siguiente, con la producción nacional de leche, más el contingente del DERE-CAFTA de leche que viene de Estados Unidos, más las importaciones de la Unión Europea bajo el Tratado de la EPA, que no pagan impuestos. Aquí esa leche que paga impuestos bajo el Tratado de DERE-CAFTA, que es del Estado americano, no paga impuestos, no se trae. Es decir que en el caso de la leche, aunque paga la que se traería eventualmente un 16.80, esa leche no va a pagar porque esa leche no se trae, no es necesario. Pero al poner el arancel cero, ¿pone entonces en peligro a los productores de leche? Claro, claro que sí. Porque esa leche va a ser más barata, aunque es en polvo, pero es más barata. Así es. Pero además, Ramón, en esa medida también hay un mensaje malo. Por ejemplo, en el caso de la producción de arroz y de algunos rubros, otros rubros, realmente es un poco difícil la competencia con los productores americanos y de otra parte del mundo, pero principalmente los americanos, en el caso del arroz. Y el gobierno y los productores privados están haciendo hace mucho tiempo, incluso desde el gobierno del presidente Fernández se estaba gestionando eso, una extensión de la protección arancelaria para el caso del arroz, a fin de dar un poco más de tiempo para que los productores nacionales se sigan preparando. Pero entonces, si el gobierno, la política que aplica es de desgravar los aranceles que aún están pendientes, es un mal mensaje para esa negociación. Vamos a una breve pausa, Héctor Acosta, y volvemos en unos minutos porque todavía hay muchos temas que tratar del área agropecuaria, del sector agropecuario. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el ingeniero Héctor Acosta. Él fue viceministro de Agricultura y es vicesecretario de Agricultura de la Fuerza del Pueblo y miembro de la dirección ejecutiva de ese mismo partido. Justamente lo que nos interesa en esta parte del programa, ingeniero, es basado en su experiencia, que nos dé un panorama actual de cómo está el sector agropecuario. Se habló en un momento determinado al inicio de este gobierno de una suma importante de aproximadamente 5.000 millones de pesos de tasa cero para favorecer
a los productores agrícolas. Quisiéramos saber cuál es la tendencia que hay en este momento en el sector y el tema del arroz, por ejemplo, que es algo tan importante para el consumo de los dominicanos. ¿Cómo está esa situación? Sí. ¿O cómo está ese panorama en sentido general? Ya. Bueno, para tocar primero el tema del financiamiento a tasa cero de los 5.000 millones que puso el gobierno del Banco Agrícola, es una medida que en principio se aplaude porque es importante siempre el financiamiento al sector y más si es tasa cero. Ahora, lamentablemente lo que escuchamos de los productores es que esa medida se han puesto tantas trabas burocráticas para tener acceso a ese financiamiento que prácticamente los pequeños productores y prácticamente ni los medianos han podido tener acceso a él. Por es decir, lo que más lo necesitaban, no han tenido acceso. Exactamente, porque dentro de la traba se ha puesto que tienen que poner una serie de cosas en garantía, incluyendo garantía hipotecaria, estar al día en todos los financiamientos. Como los pequeños, en una situación de crisis, van a tener acceso a garantía hipotecaria. De manera que esos recursos, aunque muy muy bien, porque han ido al sector agropecuario a tasa cero, pero realmente no han sido beneficiados los pequeños productores, que son los que más necesitan, como usted muy bien señaló. Una de las cosas también grave que ha tenido este gobierno en el sector agropecuario es que muchas de las medidas que se adoptan no se crean los mecanismos de política necesarios para que eso, primero para implementarlo, pero también para que esos beneficios se traspasen a los consumidores. Porque una medida que adopte el gobierno se supone que es para lograr equilibrio entre los productores que ganen dinero, los comercializadores que ganen dinero, pero también que el pueblo no sea completamente sacrificado, como está haciendo ahora. Este gobierno se ha caracterizado por una inflación que no solamente es importada, porque ahora parece que solamente hemos tenido crisis ahora. Las crisis, como mencioné, del presidente Fernández fueron igual o aún peores que esta. Bueno, el tema es que el gobierno debería buscar mecanismos para que eso se transfiera también a los consumidores. Pero en sentido general, yo diría que el desempeño del gobierno del PRM en el sector agropecuario ha sido sumamente deficiente. Ha sido deficiente. Lo primero que tenemos que ver es lo siguiente. Pero no ha habido escasez. El gobierno dice que no ha habido escasez de producto y que está garantizada el abastecimiento y que somos autosuficientes. Bueno, en realidad nosotros podemos ver de los principales rubros, nosotros somos autosuficientes en muchos rubros agropecuarios, pero la verdad es que se ha abierto, como el presidente ha seguido, la llave de las importaciones, entonces así es muy fácil. ¿Es cierto que hay un excedente de arroz ahora por ese tema? Sí, claro. Antes de eso me gustaría decir por qué en sentido general el gobierno del PRM ha sido deficiente en materia agropecuaria. Si cogemos el crecimiento del Producto Bruto Interno Agropecuario, el PIBA. El PIBA creció en el año 2019 4.1%. En el año 2020 creció 2.8%. Y en este año 2020, en el año pasado 2021, creció 2.6%. De manera que si vemos esa cifra... Dice que menos que el año de la pandemia. Hemos visto en realidad, Ramón, un descrecimiento relativo del Producto Bruto Interno Agropecuario, del PIBA. Ese es el reflejo de una mala ejecución de la política agropecuaria, evidentemente, porque si no fuese así, lo que tuviéramos es un crecimiento. Y hemos tenido un descrecimiento en términos relativos, de 4.1 a 2.8 a 2.6 el año 2021. ¿Qué ha pasado en el sector agropecuario? Bueno, han habido realmente muchas improvisaciones. Ha habido falta de gerencia en muchos casos, pero eso tiene una explicación. Una de las primeras medidas que adoptó este gobierno fue la cancelación de más de 800 técnicos y profesionales agropecuarios en áreas especializadas. Eso ha provocado que prácticamente los servicios de extensión agropecuaria, los servicios de asistencia técnica a los productores, se haya reducido casi a la nada. Solo hay que preguntarle a los productores de café, a los productores de cacao, a los productores de banano, fundamentalmente a los productores de bajo ambiente controlado, invernadero, donde prácticamente no hay profesionales. Pero lo más crítico de todo eso es que también se cancelaron profesionales del área que tiene que ver con la sanidad animal y vegetal,
con los controles sanitarios y fitosanitarios en fronteras, puertos y aeropuertos. Y actualmente, y una cosa grave, en muchos casos, esas sustituciones no han sido por personal calificado para manejar esas áreas. Eso ha provocado muchos problemas. Entre ellos, por ejemplo, ya ahora mismo tenemos problemas con las exportaciones a Europa de muchos de nuestros rubros, entre ellos berenjenas, los pimientos, etcétera, debido a que hay problemas con los residuos de pesticidas. En el gobierno del presidente Fernández se instaló un laboratorio de residuos de pesticidas en la BCEN y se hizo lo que se llama un acuerdo de diagnóstico a distancia. Eso es una coordinación entre los laboratorios nacionales, los laboratorios de Estados Unidos y de muchas universidades de Estados Unidos, donde hasta desde Estados Unidos se detectan las enfermedades. Eso desapareció, eso no existe, eso no está trabajando. Asimismo... Por eso fue que la fiebre porcina fue allá que la detectaron, en Estados Unidos. Bueno, a eso iba. Otra de las cosas que es un reflejo de eso es el caso de la fiebre porcina africana. La fiebre porcina africana llegó al país, se estuvo negando durante mucho tiempo, hasta que los Estados Unidos la informaron, porque es una enfermedad de notificación obligatoria. Eso significa que puede ser notificada por el país donde está o por otro país que son miembros de los acuerdos sanitarios que hay suscritos, en este caso los Estados Unidos. Pero lo peor del caso es que por falta de experiencia de los técnicos, ese programa fue mal manejado, el problema del control de la peste porcina. Pero el presidente africana. dijo en el discurso que está controlada la fiebre. Eso no es cierto. Y no es cierto, primero porque ustedes fueron algún día a alguna región, a alguna provincia, donde vieron cordones sanitarios, que era la primera medida que había que adoptar para tratar de controlar esa enfermedad. Pues lo primero era donde apareció en el área de Cotuí, después en la línea del noroeste, acordonar esa zona, y todo el que entra y sale de esa zona tiene que ser revisado, a ver si lleva carne de cerdo o algún animal vivo. Eso no se hizo. Entonces, ¿qué tuvimos? Bueno, la propagación de la enfermedad en todo el país. No se ha controlado porque hasta recientemente ya no solamente es en los animales de poco control de bioseguridad. Hace menos de un mes se sacrificaron más de 7,000 animales en una sola granja. Una granja de alta genética y que tiene alto control de bioseguridad. De manera que todavía ese mal lo tenemos encima. No se ha controlado aún la fiebre porcina africana. Pero que es un gobierno que no se lleva de los consejos. La Fuerza del Pueblo hizo unas recomendaciones por escrita de cómo era el manejo de la peste porcina africana. Porque nosotros tuvimos en los gobiernos del presidente Fernández algo similar, que fue un brote en aves de traspacio de la influenza aviar. Y eso se controló inmediatamente en coordinación con los productores y con las autoridades. Eso no tuvo ningún efecto ni afectó ninguna granja de pollo en este país. En el caso de la seguridad alimentaria, cuando llegó la crisis del COVID, lo primero que hizo el presidente Fernández fue que instruyó a todo su equipo técnico a preparar un trabajo, un estudio de las medidas que eran pertinentes para garantizar de que no hubiera crisis alimentaria en el país. Usted dice, bueno, no hay crisis alimentaria porque hay alimentos. Bueno, sí, hay alimentos porque se han abierto a la llave de las importaciones fundamentalmente, pero no solo eso. Es un alimento que está llegando a un precio desorbitante. O sea, la población dominicana no aguanta el precio de los alimentos. Dígame usted, Jacqueline, como dama, que son las que más van a los supermercados. No, pero yo soy el que compro. Bueno, ya en realidad el mundo está casi igualitario entre hombre y mujer. Todos vamos al supermercado también. Pero usted visita un supermercado, usted visita un colmado, usted visita un centro de diversión, y el tema obligado es que la población no aguanta el costo de la canasta básica familiar. Es una cosa exorbitante, Ramón, lo que ha pasado. Y la verdad es que no entiendo cómo es que un gobierno no se preocupa por la alimentación del pueblo, cuando esa debe ser su principal prioridad. De manera que... Y con el tema del arroz, Héctor. Sí, con el tema del arroz, que fue tu pregunta, mira, como mencioné al principio, que esperábamos una política del gobierno para fortalecer el sector agropecuario. En el tema del arroz, que es el principal alimento agropecuario del país,
porque comemos arroz todos los días, prácticamente. Y a veces hasta más de una vez al día, en algunas ocasiones. Bueno. Jacqueline no. Sí, las damas no, a veces sí. Yo tampoco. Pero comen su poquito, para poder mantener más controlado, pero siempre comen. Miren, en el caso del arroz, desde el establecimiento por parte del gobierno del presidente Fernández del Programa Nacional de Pignoración, el arroz ha estado estable todo el tiempo. Ustedes lo saben. Eso motivó ese programa fue tan bueno que motivó un incentivo tan grande que en una ocasión se produjo un excedente de producción nacional. ¿Y qué hizo el gobierno? Que le dio apoyo a los molineros para exportar arroz. Hizo una exportación de arroz en esa oportunidad. Bueno, pues sucede que ahora, el año pasado, con el nerviosismo de la crisis del COVID, se decidieron hacer una importación de arroz fuera de lo que es el contingente del DERE-CAFTA y se autorizó la importación, que creo que fue un error estratégico incluso de la propia Comisión Nacional Arrocera, de traer 600,000 quintales de arroz. De manera que al país entraron más de 1.300.000 quintales de arroz fruto de esa importación y del contingente de DERE-CAFTA. Eso se agravó aún más porque el Ministerio de Agricultura permitió que se realizara un bitoño el año pasado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, usted sabe que el arroz se cosecha en 2 etapas, sí. Fundamentalmente, que es primavera, que va de marzo a junio, julio, y la cosecha de invierno, que va de septiembre a noviembre, diciembre. Pero ahora la tecnología ha permitido variedades de menos tiempo de duración, más precoces, y se permitió una tercera cosecha. Esa tercera cosecha, que es de retoño, se le llama bitoño. ¿Pero y era necesario? Completamente innecesario. Y más si se están importando. Eso está prohibido, el hacer bitoño. Pero eso fue lo que pasó porque una vez con Hipólito Mejía, que quemaron el arroz, un bitoño. Eso fue lo que pasó. Pero en realidad ellos no hay que quemar arroz, esa fue una medida desafortunada. Porque lo primero es que se mantiene una orientación permanente a través de la Comisión Nacional Arrocera, que la integran los productores, tanto los grandes como los de reforma agraria, los molineros, tanto los grandes como los de reforma agraria, y el sector oficial. Entonces, hay medidas administrativas que se anuncian para que no haya bitoño, control del financiamiento a través del Banco Agrícola y el suministro de agua para la irrigación del arroz. Con esas 2 medidas se controla que no haya bitoño. Bueno, pues se permitió el bitoño y por el lado del bitoño entraron entre 700,000 y 1 millón de quintales de arroz. Ahora se anuncia, bueno, una gran producción de arroz, 14 millones el año pasado. Tenemos un sobreinventario de arroz. Ahí vi que el gobierno, que estaban en eso, con los productores y los molineros, llegaron a un acuerdo donde el gobierno va a hacer un subsidio de 475 millones de pesos para la cosecha de primavera que viene. Eso equivale más o menos a 100 pesos por fanega. También los molineros van a hacer un aporte, creo que de 75 pesos a la fanega del arroz, a fin de que los productores no sea tan grave su situación, porque debido al incremento de los fertilizantes, fundamentalmente, el costo de producción del arroz se ha disparado considerablemente, situándose hoy día en el orden de los 8 a 9 mil pesos por tarea. Eso no era necesario. Si no se importa el arroz, si no se permite el bitoño, ese sobreinventario. Yo espero, porque ¿qué es lo que pasa, Jacqueline y Ramón? Que el país en el arroz es autosuficiente. Nosotros cosechamos entre 2.5 y 2.7 millones de quintales de arroz. El consumo per cápita de arroz es alrededor de 123 libras per cápita por persona al año. Eso es mucho. Sí, pero eso es un consumo de 11.8 a 12 millones de quintales, que tenemos el potencial para producirlo y para producir más que eso. Hablando de seguridad alimentaria, en el caso de otros rubros de importancia, es el caso del pollo, que se sigue dando permiso de importación de pollo. Pero vamos a incentivar la producción nacional. ¿Usted sabe cuál es la capacidad de producción de pollo que tenemos en el país instalada? Instalada, en muchos casos con tecnología de última generación. Lo mismo que en los cerdos también. Tenemos una capacidad de producir de entre 23 y 24 millones de unidades de pollo. ¿Y el consumo nacional es de 16
a 17 millones, a veces un poco más, un poco menos, dependiendo de la época. ¿Cada qué tiempo? ¿Al año? Al año. De manera que tenemos una capacidad sobrada para producir esos pollos. Es un asunto de planificación que no existe. Tenemos el caso de los huevos. Nunca debería haber problema de alza de considerable de los precios del huevo o faltantes. ¿Por qué? Porque hay una capacidad para producir los huevos que se necesitan y para la cantidad que se exporta hacia Haití. Nosotros producimos en el año entre 165 al mes, 165 a 170 millones de unidades de huevo. Y el consumo de huevo anda en el orden de los 180 190 unidades de huevos al año per cápita. De manera que tenemos una capacidad sobrada para producir todos los huevos que requiere el país. En el caso de la leche, es una situación complicada la que tienen los productores de leche, precisamente por los insumos de producción. Es un sector que realmente la leche siempre ha sido un sector de baja productividad, de baja rentabilidad. Y nosotros tenemos una producción de leche del orden de los 700 a 750 millones de litros al año. El consumo del año es más o menos cercano a 1 millón. El resto es la que se trae a través del DERECASTA y de la Unión Europea, en leche en polvo. Pero existe el potencial. Lo que pasa es que esos son sectores que requieren una política más agresiva del gobierno, de ayuda, de protección, para que puedan producir la cantidad que necesitamos en el país, que era lo que esperábamos del presidente. Medidas de política orientadas a incrementar la producción nacional. El caso del ajo que se mencionó hace un momento, bueno, el ajo somos deficitarios históricamente, pero hemos llegado a un nivel sumamente preocupante. Normalmente la producción del ajo de Constanza estaba en el orden de los 300.000 quintales de ajo, a 400.000 llegamos a producir, en el gobierno del presidente Fernández. La producción del año pasado de ajo de Constanza fue apenas de 29.000 quintales de ajo. El consumo nacional es de alrededor de 25.000 quintales, es decir, que estamos hablando de un consumo de 300.000 quintales al año. Pero ¿qué pasó? Fue que dieron una semilla para sembrar en Constanza el año pasado de un ajo gigante, un ajo que no lo quiere la población dominicana porque no está acorde con sus gustos. Podemos seguir mencionando. Sí, pero lamentablemente no tenemos tiempo, Héctor. Bueno. Pero muy bien, muy buen debut. Definitivamente tú eres un conocedor profundo de la situación y maneja las cifras con mucha soltura. Muchísimas gracias. Te invitaremos. Me gustaría hacer una ligera acotación al final. Pero muy breve. Yo pienso que este pueblo se merece el retorno en el año 2024 de un hombre con la experiencia y la capacidad del doctor Leonel Fernández Reina para que dirija los destinos del país, para que los productores agropecuarios cuenten con políticas públicas, programas y proyectos que le permitan un ambiente adecuado para desarrollar sus actividades, que le permitan ganar dinero, para que vuelva el progreso a los productores nacionales. Pero lo más importante, Ramón, para que eso se traduzca en beneficio a los consumidores, no solamente con una oferta abundante de alimentos, sino también a precios justos y razonables. Porque como ha dicho el presidente Fernández, siempre comer es primero. Muy bien, muchísimas gracias, Héctor. Nos vamos a comerciales, retornamos inmediatamente.